Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta tarde de conferencia magistral. Veo que se siguen conectando personas. Estaba esperando a ver que se puedan conectar unas cuantas más. Ahí van a continuar conectándose. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Marimón y vamos a empezar esta conferencia magistral organizada por el MBA de ESAN. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, y a todos los que, Víctor, a todos los que están ahí. Desde Trujillo, salud para Trujillo, Víctor. Genial. Les contaba, esta conferencia magistral organizada por el MBA de ESAN que se llama Liderando Equipos Remotos, ¿no? La relevancia, qué tan importante es en esta situación, en esta coyuntura, cómo tener esas habilidades de liderazgo con nuestros equipos en el trabajo, ¿no? Y ya que muchos de ellos, pues, no los estamos viendo constantemente o con la misma frecuencia con la que veíamos a nuestros equipos cuando no estábamos en pandemia, pues, cómo cambian esas situaciones, ¿no? Entonces, esta tarde nos acompaña un profesor de ESAN, amigo mío, Alejandro Reatei. El profesor de ESAN, él es, ahí está la presentación, voy a hacer algo bien breve, y eso realmente lo que ven ahí en pantalla es algo bien breve. Él es magíster en administración de ESAN, él es MBA de ESAN. Él también tiene un programa en alta dirección por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y tiene una formación de ingeniería industrial con estudios en posgrado en recursos humanos. Es un experto en recursos humanos, comunicación corporativa. También es facilitador de alto impacto, coach organizacional. Fíjense, es una alta gama, Alejandro, que has estudiado sobre y te has capacitado y eres experto en todas estas áreas. Y bueno, como les comenté, es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad ESAN en Gerencia en Recursos Humanos y Desarrollo de Habilidades Directivas. Muy bien, él ha desempeñado cargos gerenciales en áreas de administración y de recursos humanos en importantes empresas, tanto del sector público como el sector privado. Y lo tenemos acompañados en esta tarde para poder hablarnos del liderazgo en equipos remotos, de liderando estos equipos remotos. Así que bienvenidos nuevamente a todos a esta conferencia magistral organizado por el MBA de ESAN. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están saludándonos ahí en el chat. Les comento que el profesor Alejandro Ratti nos va a hablar acerca de este tema y luego vamos a poder tener también las preguntas, así que bienvenidas sus preguntas que pueden escribir allí en el link de preguntas y respuestas que ven ahí en la parte de abajo en su pantalla, y pues vamos a estar haciendo un compilatorio de todas estas preguntas para transmitírselas al profesor luego de la charla. Muy bien, entonces, con todo ello, pues te doy la palabra, Alejandro. Profesor Reatei, adelante, por favor. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mientras que Juan Pablo hacía la presentación, pues he estado viendo el chat y es bastante, digamos, bonito saber que tenemos conexión no solamente a nivel nacional, sino que también tenemos visitantes de otros países. He visto ahí un chat de una persona que nos saludaba desde Costa Rica, así que hola a todos, bienvenidos a ESAN, y qué bueno que puedan estar con nosotros en esta charla magistral. Charla magistral que, por cierto, está siendo transmitida en vivo a través de la página de Facebook, de nuestros canales de Facebook. Si también después quieren seguirla, quieren revivirla, quieren repetirla, pues está a disposición. Como bien comentó Juan Pablo, yo soy profesor de la escuela en el área de gestión humana y desarrollo de habilidades directivas, y he sido invitado a poder tener este espacio con ustedes, propio de poder replicar de alguna forma lo que es una clase dentro de nuestra universidad, en la Escuela de Negocios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que está hoy muy, digamos, en uso, en proceso de adecuación, en proceso de adaptación, que habla sobre el tema de equipos remotos, ¿no? Y en este espacio de más o menos una hora que vamos a tener y que me permiten compartir con ustedes, vamos a tratar de dar la mayor sustancia de conceptos, de conocimientos y sobre todo de herramientas útiles que les puedan servir a ustedes para poder entender cómo afrontar este proceso, y lo más importante aún es cómo poder ayudar ustedes mismos a desarrollarse y a desarrollar a sus equipos. ¿Okay? Entonces arrancamos.
Para nadie es un secreto que este año que acaba de cerrarse, el 2020, nos trajo una pandemia llamada COVID-19 que aún está a nivel mundial, en algunos países con más aún predominancia que en otros ya estamos en procesos, digamos, de vacunación, en otros estamos todavía en el proceso, digamos, de ver todo el tema de las soluciones, pero aquí lo que sí ocurrió fue todo un cambio en general en un conjunto de dimensiones de nuestra vida y de nuestra rutina. De un momento a otro, nuestros espacios que estaban de una u otra forma marcados entre mi espacio físico laboral, mi espacio físico social, mi espacio físico familiar, mi espacio físico de aprendizaje o como querramos llamarlo, de un momento a otro se nos juntó todo, ¿sí? Y gracias al desarrollo de la tecnología que ha venido evolucionando tremendamente en los últimos años, hemos podido empezar a aplicar nuevas maneras de mantener este proceso de comunicación, mantener este proceso de, digamos, de gestión y de continuidad del negocio en algunos casos, en muchos de ellos. Entonces, este proceso de la COVID, este proceso de la pandemia, nos ha obligado a gestionar algo que está muy pendiente y que está, digamos, presente y va a seguir estando presente en nuestra vida, que es el cambio. El cambio es lo único seguro y constante que de todas maneras va a seguir predominando en nuestro día a día, en nuestra labor, en nuestra forma de convivencia, en nuestra forma de realizar muchas cosas. ¿A dónde voy con esto? Que cuando hablamos de cambio, lo que estamos hablando es de una necesidad de poder adaptarme a nuevos escenarios, ¿sí? Y hacer nuevas formas, o mejor dicho, hacer cosas nuevas de nuevas formas, ¿sí? Eso es el cambio. Y el cambio tiene, digamos, el componente principal de la necesidad de la acción, de la necesidad de hacer. Y para poder hacer, correcto, si nos ponemos a pensar, ¿qué requiero yo para generar una acción? Pues si quiero trabajar un poco basado en el enfoque de competencias o no quiero irme a temas tan teóricos, voy a ser muy simple en esta conferencia. Si yo quiero realizar una acción, primero tengo que tener claro el qué, el para qué y el por qué quiero realizarla. Y en función de ello, tengo que tener los insumos y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esa acción de la mejor manera, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de gestionar el cambio y hablamos de este proceso de adaptación que hemos tenido a raíz de la pandemia, hemos tenido que generar un proceso de aprendizaje, ¿sí? De hecho, este cambio vertiginoso, este cambio, digamos, en su momento de corte intempestivo, nos ha obligado a tener que desaprender algunas cosas, cambiar nuestras rutinas y empezar a aprender otras cosas, ¿no? Empezar a generar nuevas formas. ¿Y por qué es importante que ponga esto como una lámina inicial? Porque necesito que ustedes empiecen a conceptualizar la importancia del entendimiento del individuo en este proceso y empecemos nosotros mismos a cuestionarnos y a pensar qué tan fácil ha sido para nosotros adaptarnos a esta nueva rutina, desde este proceso de desaprender a volver a aprender, en algunos casos, en este proceso de adecuarnos, en este proceso de tener que, ¿sí? En función de nuestro mapa cognitivo y nuestro mapa emocional, impactar en nuestro mapa conductual. ¿Qué quiere decir? Como puedes ver en la imagen que se encuentra ahí encima del individuo, lo que pienso y lo que siento, qué tanto afecta en esta necesidad de poder yo desarrollar mi proceso de aprendizaje para adaptarme a este nuevo escenario. ¿Okay? El título de esta conferencia se llama Liderando equipos remotos. Entonces, vamos a hablar un poco desde el aspecto del impacto del conductor del equipo, desde el punto de vista del liderazgo, y cómo lograr mantener esta continuidad del trabajo a través de este nuevo escenario dentro de los retos que hoy la nueva normalidad nos obliga. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Si podemos tener alguna definición común para poder participar o para poder partir desde digamos, una línea base, vamos a hablar sobre dos autores que me gustan mucho y que de hecho son muy reputados en este tema de la gestión humana, comportamiento organizacional y el tema de liderazgo, ¿no? Stephen Robbins por un lado y John Kotter. Y ambos hablan dentro de sus definiciones de conceptos fundamentales. Hablan de que liderazgo tiene que ver con autoridad, referencia, capacidad de guía, capacidad de influencia,
que no es simplemente el ejercicio de saber dar órdenes, sino que por el contrario es generar voluntades y compromisos que permitan que los individuos puedan llevar a cabo acciones que por sí solos no harían, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la capacidad de guiar e influir como, digamos, un elemento base. Entonces, si estamos hablando de cambio de lugares, de ambiente físico, ambiente virtual, y quiero hablar de liderazgo en equipos remotos, lo que voy a tratar de conversar aquí es cómo mantengo esta capacidad de guía e influencia bajo este nuevo escenario, ¿correcto? ¿Cuáles son, según John Kotter, los comportamientos que definen a un líder o cuáles son los comportamientos que debería, digamos, llevar a cabo un líder? El primer punto, la necesidad de establecer una dirección. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener claro un propósito y un objetivo. O sea, si no sabe a dónde nos va a conducir, pues esa capacidad de guía o influencia se diluye en el tiempo. Segundo punto, que tenga la capacidad de alinear a la gente, y eso conlleva a que esta influencia impacte de forma tal que ayude al cumplimiento de la estrategia, pero que a su vez genere un vínculo de compromiso. Tercero, que esta visión de referencia que se tiene a través de la cual el individuo que se llama líder genera este concepto de autoridad, que es muy distinto de poder, y eso lo vamos a conversar de un momento, pero se lo voy adelantando. El poder te lo da la organización, la autoridad te la ganas tú en función de lo que dices y lo que haces. Pueda motivar e inspirar a la gente. ¿Eso qué quiere decir? De que exista un componente de confianza y credibilidad. Porque para que alguien pueda ser conductor de un grupo de personas, tiene que existir esa referencia que de una u otra forma le permita llevar a cabo el encargo, digamos, o la función encargada. Y por último, tiene que producir cambio. ¿A qué voy? Que el comportamiento del líder tiene que verse reflejado en un resultado, en un impacto, porque si no, simplemente entonces ha sido todo buenas intenciones y no se ha generado el cumplimiento propio de el establecimiento de ese propósito y el cumplimiento de los objetivos como parte de el rol que conlleva. Entonces, si seguimos trabajando en esto, vamos a decir que cuando hablamos de liderazgo, ¿sí? Hablamos de que no puede existir en la medida que no existan los siguientes: seguidores. No hay un líder si es que no hay personas que estén dispuestos a seguirlos. Entendiendo seguidores, aquellas personas que ven en quien los conduce en esta imagen de liderazgo una referencia, un compromiso, una suerte de anhelo de querer lograr alcanzar esa misma dimensión, un poder de referencia, un poder de experto, un poder de carismático, etcétera, ¿no? Que no existe si no hay un propósito. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de liderazgo tienen que estar orientadas hacia algo, hacia lograr algo. Y eso está en función de los objetivos que se van a ir cumpliendo, que eso está marcado en función del impacto. Pero a su vez hablamos de una dimensión importante, que era la de generar esa visión compartida, ese conjunto, ese compromiso. Y eso se logra a través de un conjunto de desarrollos de habilidades propias del líder, que hablan de la escucha, de la comunicación y sobre todo de la capacidad de acción. Entonces, cuando hablamos de líder, hablamos de tres funciones básicas. Primero, de la necesidad de saber conectar. Saber conectar desde el punto de vista de generar esta sintonía y esta empatía con los individuos que le permita desarrollar confianza. ¿Qué cosa es confianza? ¿Cuándo se genera la confianza? Pues la confianza se genera cuando los individuos perciben que el líder no les va a generar ningún tipo de daño, que sus intenciones son buenas, que se trabaja sobre un propósito colectivo y un bien común. Te lo traduzco a ti y es: ¿en quién confías? ¿Confías en alguien que conoces? ¿Confías en alguien que sabes que por el tiempo que has podido compartir este tiempo, digamos, de referencia y de convivencia, ¿sí? Conoces cómo es su forma de actuar, cómo es su línea de pensamiento, si hay coherencia o no, y entonces hay una confianza. Segundo punto, que el individuo, dentro de su rol de líder, sepa gestionar. Y esto habla de mantener este desarrollo interpersonal basado en respeto, comunicación asertiva, servicio, conocimiento y experiencia, que eso le da credibilidad. Y es que genero confianza,
pero también genero credibilidad, porque están asociados, si tú te das cuenta, en función de no lo que digo, sino lo que hago. Esa coherencia me da una reputación que impacta directamente en las personas que de una u otra forma se le otorgan para ser conducidas. Y por último, que se hace responsable de sus decisiones y sus acciones. Y eso va en el tema de coherencia, involucramiento, equidad y resultados. Y eso es lo que en el mediano y largo plazo genera la autoridad. ¿Qué cosa es la autoridad? Pues esa referencia que tiene el individuo, ¿sí? En función de todo ese conjunto de acciones que realiza a través de la capacidad de conectar y gestionar. Entonces, ¿qué pasa en estos entornos hoy por hoy? ¿Qué pasa en el día a día que vivimos hoy? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre las personas, los seres humanos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este entorno de esta nueva normalidad, de esta virtualidad? ¿Y por qué es importante prestarle un poco de atención al individuo y a la dinámica humana para poder ayudar a desarrollar mejor esta confianza y esta credibilidad y sobre todo la autoridad dentro de mi rol de liderazgo? Veamos el siguiente video. El ser humano es un animal racional con capacidad para sentir. Esto no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Vamos a responder con otra pregunta. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? Parece una pregunta fácil de contestar. Los seres humanos tenemos un cerebro que nos hace capaces de pensar, sentir, movernos y realizar cualquier actividad que nuestro cuerpo nos permita. Ahora bien, aunque a primera vista parezca que tenemos un cerebro, tres. Tres cerebros. Tranquilos, esto no nos convierte en un tres cabezas. Vamos a ver una explicación de por qué es así. Evolutivamente venimos de los reptiles. Los reptiles tienen un cerebro muy primitivo que les permite esencialmente atacar y huir, además de controlar instintos primarios y mecanismos básicos como comer, respirar o mantener la homeostasis corporal. En otras palabras, les permite sobrevivir. En neurociencia, esto se conoce como... A partir de los reptiles evolucionaron los mamíferos. Dado que son su evolución, los mamíferos también tienen un sistema instintivo. Pero además, en ellos se creó una segunda capa cerebral que les permitió desarrollar emociones como la tristeza o la alegría. Este segundo cerebro, en neurociencia se denomina sistema emocional. Y por supuesto, los seres humanos evolucionamos a partir de los mamíferos, así que tenemos un sistema instintivo y un sistema emocional. Pero además, desarrollamos una tercera capa cerebral por encima de las otras dos. Esa tercera capa nos permite pensar, calcular, tener ideas, inventar. Nos posiciona como especie dominante y se llama sistema cognitivo ejecutivo. Por lo tanto, los seres humanos tenemos un cerebro formado por tres. Las órdenes del sistema instintivo mandan más que las del emocional y las del emocional más que las del cognitivo ejecutivo. Esto quiere decir que no podremos pensar con claridad si nuestras emociones no están bajo control. De la misma manera, nuestra alegría o nuestra tristeza se disiparán si no tenemos cubiertas nuestras necesidades de supervivencia. Por todo esto, es por lo que podemos afirmar que el ser humano es un animal emocional con capacidad para pensar y no al revés como normalmente se dice. ¿Por qué es importante poner esto en acotación y pues es importante ponerlo dentro de esta contextualización de la charla que estamos realizando hoy? Porque el ser humano dentro de su dinámica rige su conducta a través del equilibrio de lo que piensa y lo que siente. Quiere decir que su mapa cognitivo y su mapa emocional impactan directamente su mapa conductual. Entonces, hoy, más aún, entendiendo de que el individuo es un ser emocional, sobre todo, quiere decir que rige muchas de sus acciones en función de cómo es que impacta su mapa emocional dentro de la influencia del entorno. Preguntémonos, estamos atravesando un proceso que a todos de una u otra manera nos está generando una tensión emocional. Entonces, de por sí los individuos ya venimos, ¿sí?, dentro de este proceso en un desequilibrio, puesto que hoy las emociones, ¿sí?, están muy a flor de piel. Tenemos miedo, tenemos una serie de, digamos, de sensaciones que están afectando nuestro día a día. Entonces, si el individuo no se encuentra primero balanceado en su plano emocional y racional, pues su impacto en su acción no va a ser el esperado. O, en todo caso, muchas veces no logro generar una acción
porque tengo una resistencia propia del desequilibrio de alguna de estas dimensiones, racional, emocional o conductual. Visto de una forma muy simple, las personas no haremos algo si es que no lo conocemos, no lo queremos o no lo podemos. Entonces, de hecho, las personas tenemos siempre, ¿sí?, de una u otra forma, una suerte de paradigma o asociación a nuestra forma de pensar que determina nuestra forma de actuar. Y si no tengo capacidad de poder yo entender correctamente qué es lo que yo debo hacer para lograr algo, cómo es que esto me afecta emocionalmente y cómo de una u otra forma me impacta, pues se generan resistencias en el actuar. Entonces, estas barreras son fundamentales para entender y concebir el poder gestionar mejor a mis equipos. En tiempos de pandemia o no en tiempos de pandemia, en escenarios físicos o no en escenarios físicos, en escenarios virtuales también. Pero hoy que estamos hablando de escenarios virtuales, tenemos inclusive esto como un tema adicional. Vengo enfrentando un ambiente que de por sí está generando un impacto y una transición emocional en las personas que de una u otra forma los está desequilibrando y los está, quieras o no, generando algún tipo de resistencia hacia la acción y hacia el día a día. Entonces, lo que tengo aquí es que si trato de entender la dinámica humana, el individuo piensa, siente y actúa, pero si no está equilibrado en su mapa cognitivo y en su mapa emocional, pues no se genera la acción que se desea en el mapa conductual. ¿Por qué? Porque surgen las barreras del no puedo, no quiero o no conozco. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo esto, hablamos de influir. Porque si hablamos de imponer, una acción impositiva puede dar en el corto plazo, pero en el sostenimiento de largo plazo, las personas en el momento podrán responder a la acción, pero empiezas a cargarlo más de un desequilibrio emocional que tarde o temprano, o más temprano que tarde, va a impactar en el objetivo que tú quieres lograr. Y entonces, ¿cómo puede el individuo desde su capacidad de liderazgo, desde guía, influencia y desde esa referencia de confianza, credibilidad y autoridad impactar? Pues a través de sus palabras y sus acciones fundamentales. Todo rol que conlleva la gestión de personas habla de la referencia o del ejemplo como la base del liderazgo en cualquier organización. Entonces, vamos ahora un poquito a conversar sobre ello. ¿Cuál es el rol del líder en esta suerte de tiempos de pandemia y de equipos remotos? Yo quiero que pongas en tu cabeza un momento y pongas a pensar en alguien con el cual hayas tú desempeñado una labor, hayas trabajado, ya sea como parte de tu equipo o como tu jefe inmediato, pero alguien que tú referencies en su conducta y comportamiento los aspectos de líder. Y si lo traes a tu mente, yo te aseguro que estas dos condiciones van a existir. La primera, que sientes que esa persona que tú tienes este recuerdo tan grato, es así y ocurre así porque conectó contigo, porque existió esa capacidad de conexión y esa capacidad de conexión fluyó, ¿no? Hicimos clic, le decimos aquí en Perú metafóricamente, ¿no? Nos comunicamos, nos entendimos, nos comprendimos, hubo una capacidad de conexión. Y lo siguiente y no menos importante, sientes que a través de esta capacidad de conexión, de esta capacidad de enseñanza, de esta capacidad de interrelación, esta capacidad de desarrollo que te brindó, te generó valor. Y entonces, el rol del líder y el impacto del líder en esta capacidad de influencia se genera por la capacidad de conexión y la generación de valor que se transmite o que de una u otra manera se, digamos, se manifiesta en que hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Sí? Okay. Entonces, esta coherencia de quien conduce entre lo que dice y lo que se hace genera esta visión de líder y empieza a fortalecer estos conceptos de confianza, credibilidad y autoridad que permiten a través del desarrollo de las acciones conectar y generar valor. Y como te pongo en el lado derecho de la lámina,
la capacidad de impacto e influencia en ese plano racional y en ese plano emocional del individuo para ayudar a balancearlo con la finalidad de que logre la generación de la acción y el impacto deseado. ¿Correcto? Siguiente input. Cada vez que tú asumes una posición de desarrollo o de control o de guía de un grupo humano o de un equipo, tácitamente tienes un poder. ¿Qué poder? El poder formal, el poder jerárquico, el poder de premiar o el poder de castigar. Eso va como tal. Pero tácitamente también se te dan 3 dimensiones sobre las cuales tú puedes impactar y tú puedes influir. La primera y la más importante, resultados. ¿Por qué te pagan en una organización? Claro, por generar resultados. Pero también te pagan, ¿por qué? Por tomar decisiones, por desarrollar confianza, por establecer, ¿sí?, sostenimientos de equipos de trabajo. Entonces, no es solamente importante lo que logras, sino también es importante el cómo lo logras. Entonces, visto de dimensiones, lo que tú tienes es resultados, pero también tienes una capacidad de impacto en el desarrollo de las personas que están bajo tu ámbito de acción y en el ambiente que tú creas a través de la interacción. La primera pregunta que te empiezo yo a hacer, en tiempos como lo que estamos viviendo, en los cuales esta transición emocional está de una u otra forma generando ciertas distorsiones en nuestros actuales, que está impactando en muchos sectores, en muchas industrias, ¿sí? Lo que le estamos prestando más resultados, perdón, lo que atención es hacia resultados. Y nos estamos olvidando de que también existen esas otras 2 dimensiones que son necesarias y fundamentales si yo quiero generar el sostenimiento a largo plazo de la acción. Antes de entrar a las recomendaciones, sería, ¿en qué te estás enfocando hoy? ¿Eres consciente desde la capacidad de gestionar personas, 3 dimensiones de influencia, no solamente resultados, sino el desarrollo de las personas y el ambiente de las personas a través de los cuales logras esos resultados? ¿Y por qué te digo esto? Porque el no tomar en consideración alguna de estas o más de una de estas dimensiones desbalanza al individuo, y el desbalance del individuo lo primero que hace es evitar que se adapte a nuevas situaciones. Entonces, cuando te digo aquí en qué te estás enfocando, primer punto debemos tener claro si es que me estoy olvidando que estoy tratando con personas, me estoy olvidando que, ok, el número es importante, pero si el cómo lograr el número también lo es. Y que si quiero lograr el sostenimiento de la acción en el largo plazo, tengo que ver los 3. Entonces, dentro del rol del líder, lo que tengo que dejarte como mensaje primero es, no es importante lo que logras, sino es importante el cómo y con quién lo logras. Y ahí está la clave del sostenimiento a largo plazo del equipo. Entonces, hoy bajo esta nueva normalidad, hoy nueva, digamos, bajo esta nueva virtualidad, vamos a llamarlo así, que si lo que yo quiero hacer es mantener esta capacidad de conexión, sintonía y empatía para generar confianza, mantener capacidad de gestión para poder lograr mi credibilidad y seguir siendo responsable entre mis decisiones y mis acciones para seguir fortaleciendo mi moral, ¿qué nos está sucediendo? ¿Por qué no conectamos? La gran pregunta es esa. ¿Por qué no conectamos? Primero, desde el plano racional, voy a trabajarlo por un aspecto muy simple, que puede ser muy lógico, pero siempre nos olvidamos de ello. Lo primero, que no somos iguales. Que nuestras formas de pensar son distintas, ¿sí? Que nuestra forma de percibir está referenciada a nuestra capacidad de discernimiento, criterio, conciencia. Entonces, no necesariamente mi información es la misma que tienes tú, mi forma de ver las cosas no es la misma que tienes tú. Entonces, el famoso ejemplo que hemos hablado muchos años de el vaso medio lleno, así, es negativo. Yo siempre hago un ejemplo como el que está abajo a la mano izquierda. Matemáticamente la respuesta va a ser la misma, pero ustedes se tendrán que hacer la pregunta por sí solos, y es, son 5 disparos de penal, ¿correcto? Los que tienes que realizar. Hay 2 maneras que te lo digan en función del objetivo. El primer objetivo es
no puedes fallar más de 2. Y la otra manera de plantearte el mismo objetivo, pero de otra forma, es debes acertar por lo menos 3. Lo primero que tendrías que preguntarte tú es, ¿con cuál de estas 2 opciones, A o B, yo lo interiorizo mejor? ¿Con cuál de esas 2 opciones, A o B, yo me motivo mejor? Y lo siguiente es, ¿sabes tú, sí, en tus miembros de equipo, con cuál de esas 2 se motivan mejor y lo interiorizan mejor? Porque vas a tener que hacer un trabajo individual, porque no todos necesariamente irán por la A y ni no todos irán necesariamente por la B. Entonces, liderazgo obliga a entender la forma de pensar de los individuos. Entonces, ¿por qué no conectamos? Porque tenemos modelos mentales. Porque cada uno de nosotros ha desarrollado en el tiempo una forma de pensar y es defensor de sus ideas. Por lo tanto, si no construimos una interfase de transferencia de data o de comunicación lo suficientemente sólida y poderosa para entendernos, todo va a seguir siendo relativo. Y yo cuando tengo clases, yo converso con mis alumnos y les digo, a ver, defínanme en unidad de tiempo qué cosa es urgente. Y es graciosísimo porque yo les digo así, defíname en unidad de tiempo qué es urgente y algunas respuestas son ahorita. Oye, te he dicho, mira cómo es que nuestras formas de pensar son distintas, ¿no? Defíneme en unidad de tiempo. Unos me dicen 3 minutos, otros me dicen 5 minutos, otros me dicen 3 horas. Entonces, es relativo. Entonces, la primera base para poder entender al individuo y poder impactar sobre él es saber que no todos pensamos igual, y eso es fundamental. Entonces, ¿sí? Los procesos que vivimos las personas, ¿sí? Se traducen a través de diálogos internos que se suman y se convierten en tendencia o conflicto. Quiere ver el proceso de apertura o resistencia, te lo digo así muy fácilmente. Si hace un momento te comenté y te dije que si yo no lo conozco, per se genera una resistencia, en este proceso de no conectar, si es que no he entendido correctamente la información, pues mis acciones no van a ser tener el resultado que tú esperas que se tiene. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de entender. Influir en la gente involucra interesarse primero en la gente, dedicarle más tiempo. Si tú tenías antes un espacio físico en el que es más fácil interactuar, hoy en esta suerte de nueva virtualidad vas a tener que tomarte el tiempo para seguir conociendo a tus individuos como parte de tus miembros de equipo, comprenderlos y comprenderlos cómo piensan en función del uso de sistemas de referencia para que sepas cómo influir a través de una correcta comunicación estratégica. Entonces, vamos quedándonos con esa primera idea. El individuo piensa, siente y actúa. Si no conozco, impacta en la acción. Si no quiero, impacta en la acción. Y si la acción está, digamos, bloqueada porque existe un no puedo basado en la autoconfianza y la automotivación, no se logra el objetivo en general. Entonces, desde el punto de vista, conectamos racionalmente, primer punto, porque asumimos que todos estamos pensando igual y en la misma manera. Y si ya nos era difícil mantener un proceso de comunicación físico que te permite capturar mucha más información desde un lenguaje corporal, hoy, desde la virtualidad, empezamos a tener ciertas complicaciones que nos obligan entonces a ser más asertivos en nuestra forma de comunicar. Nos obligan a ser más específicos en nuestra forma de establecer objetivos y de establecer metas y acciones a seguir. Nos obliga a tomarnos el tiempo de interesarnos más en la gente para verificar y validar si ha entendido correctamente lo que yo he querido transmitir. Porque hasta para preguntar esos mejores. Preguntamos a la gente si ha entendido. Más bien deberíamos preguntarle qué ha entendido. Porque si no tenemos claro que no procesamos igual, ¿correcto? La de lo que él me diga, de lo que ha entendido, me ayudará a mí a procesar si es que he cumplido correctamente el proceso de transmitir la idea que quiero ante él o ante ella. ¿Correcto? Entonces, debemos tener claro que, primer punto, tenlo aquí siempre, reforzado sobre todo, no somos iguales, no pensamos iguales. Entonces, ¿eso qué refiere? Que igualdad no es lo mismo que equidad y, por lo tanto, en algunas personas tendría que tomar más tiempo, en algunas personas tendría que tomar más interés, en algunas personas tendría
diferentes formas, ¿sí? Cómo te gusta que te diga para patear el penal A o B, entendámoslo, qué te motiva más y cómo lo teoriza más, para ayudarlo a balancear esos recursos que permitan, a su vez, equilibrar sus aptitudes y actitudes para que mejor a este proceso de cambio. ¿Correcto? Siguiente aspecto. Y en el aspecto emocional. ¿Por qué no conectamos? Pues vamos viendo. Ya como les dije, venimos viviendo una pandemia, ¿sí? Que de por sí ya está afectando nuestro mapa emocional. De por sí ya nos está generando una tensión, nos está generando una angustia, nos está generando una serie de emociones que nos está afectando en nuestro equilibrio. Entonces, hoy en esta nueva normalidad, también los entornos laborales, como comentamos, han cambiado. Y ya quisiéramos que nuestros entornos laborales, ¿sí?, sean como los que aparecen en la pantalla. Y en verdad, ¿sí?, ¿qué vemos? Vemos a través de la cámara, mira la mano izquierda, simplemente un rostro y todo ordenado. Pero lo que no vemos, mira al lado derecho, es lo que realmente está sucediendo en muchos casos. La famosa expectativa versus realidad, ¿sí? Y es que como esta suerte de diferenciación de espacios existía antes de la pandemia, hoy todo se ha juntado muchos casos en uno solo, las condiciones han cambiado. Tenemos a los niños aprendiendo en el colegio, tenemos a los esposos también trabajando de manera virtual, tenemos la rutina de deportes en la casa, tenemos las labores propias de la casa. Entonces, todo está cambiando. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente empáticos para entender que no necesariamente tu realidad, que puede ser esta que aparece aquí, una oficina privada, cerrada, un espacio cómodo, todos los recursos a la mano, lo tienen tus miembros de equipo para afrontar esta nueva normalidad. Cosa que sí lo podrían haber tenido en un espacio físico como era la oficina que tú trabajabas. Pero hoy eso ya no es necesariamente así, ¿no? Otro tema, aquí está expectativa versus realidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando cortas la conferencia en el Zoom? ¿O qué pasa que en pleno Zoom aparece pues el marido, el esposo ahí en paños menores corriendo detrás de la cámara? Y hemos visto un montón de memes. Y es que estamos en un proceso de adaptación. Entonces, no entender esto, ¿sí?, es negarse a querer de una u otra forma colaborar. Entonces, ¿por qué no conectamos del plano emocional? Porque no tenemos la suficiente capacidad de entendimiento y empatía. Y empatía, como bien dicen, habla de ponerse en los zapatos del otro, pero ponerse en los zapatos del otro bajo un esquema real de humildad, de predisposición, de interés, sin prejuicios. Entonces, nosotros creemos que, ¿sí?, todos están viviendo de alguna otra forma la vida posiblemente como nosotros en nuestra casa. En algunos casos más o menos, y no sabemos lo que está ocurriendo al otro lado. Entonces, ser empático, ¿sí?, involucra también reforzar y verificar y validar que la persona que pertenece a tu equipo tenga los recursos físicos, tecnológicos, de oficina, como quieras llamarlo. Involucra, ¿sí?, ser también respetuoso de los espacios y los horarios. Involucra que, ya sé que estás en tu casa encerrado, pero eso no significa que te puedo llamar a cualquier momento porque estás conectado. No. Entonces hay que ser empático en ese sentido, hay que entender lo que está ocurriendo. No es lo mismo si tú no tienes hijos que alguno de tu colaborador que tiene 3 hijos que de un momento a otro se ha visto inmerso en un mismo espacio, todos juntos, como aparece en esta suerte de lámina, ¿sí?, está pasando por una situación que más bien en lugar de ayudar a equilibrar, lo sigues desequilibrando porque como te estás enfocando únicamente en el aspecto de resultados y estás metiendo más presión porque estás ansioso que las cosas se logren, lo único que estás haciendo es desestabilizarlo más. Y te preguntas, ¿por qué no están saliendo las cosas como yo esperaba? Porque tú también estás haciendo que las cosas no salgan así, por ser un catalizador de emociones negativas, no necesariamente de emociones positivas. Sin prejuicios, ¿a qué me refiero? ¿Sí? ¿Qué estará? No, pues, ¿estará realmente en su casa? ¿No estará en su casa? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no va? ¿Por qué no está? No se conecta. Y estoy que le miro, estoy permanentemente ahí enfocado, ¿sí?, y preocupado para ver activo o no activo, está o no está. Y de rato en rato, cada 10 minutos le mando un mensaje para ver si me responde. Oye, aguanta.
La forma de trabajar remoto involucra otra perspectiva. Si a ti te gustaba estar respirando en la nuca de tus trabajadores en un espacio físico, hoy vas a tener que tranquilizarte. Vas a tener que reordenar tu forma de gestionar, porque si no vas a mellar tu confianza y tu credibilidad. Percepción. ¿Nos dejamos llevar por falsas percepciones? Miren este video. Look at the cute dog. Don't judge too quickly. No seas tan precipitado en tu forma de prejuzgar, ¿sí? Si tenemos que desarrollar confianza, la confianza se construye. Entonces es un proceso de trabajo con tu equipo y sobre todo entendiendo que cada colaborador es distinto y que cada colaborador tiene un escenario distinto, que cada colaborador tiene un escenario distinto. Entonces tengo que entrar en sintonía con cada uno de ellos. ¿Qué cosa es entrar en sintonía? Pues tener la capacidad de conectar, tener la capacidad de poder establecer y fortalecer ese vínculo. Encontré este comercial, me encantó, es un comercial de una fábrica, de una marca de gaseosas, pero que quiero que le presten atención al personaje principal del comercial, que es un muchacho adolescente que lo han invitado por primera vez a conocer a los papás de la enamorada, ¿correcto? Y como suele ocurrir en estas situaciones, ¿sí? No sé si alguno de los que está aquí ya pasó por eso en su adolescencia, sabe lo incómodo que es tanto hombre o mujer que vas a conocer a la familia. Entonces, tiene él que encontrar esos puntos en común, tiene él que manejar las emociones, tiene él que brotar de manera espontánea, de forma tal que los demás los perciban, no como un elemento de distorsión, sino como un elemento de aceptación. Entonces, quiero que prestes atención al video y que sobre todo prestes atención a las trencitas. Ahí va. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. ¿Tango? Me encanta, abuela. Yo bailo. ¿Haces tango? Tango fusión con rock. ¿Con rock? Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo, ¿eh? Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas. Entonces, mira cómo este muchacho muy inteligente, él busca, ¿no? Lo que nos puede gustar, lo que tenemos en común, lo que trabajamos y construimos. Y si yo hago una suerte de metáfora en función de ese comercial y la organización y el trabajo en equipo, pues el para qué, el propósito, lo que nos une, esa es nuestra capacidad de generar sintonía. Entonces, esa relación tiene que fortalecerse y construirse. Y tenemos que tener claro que un buen manejo emocional ayuda al individuo, como un mal manejo emocional lo perjudica, ¿sí? Emociones y acciones. Un mal jefe genera efectos dañinos en la salud. A veces presionar, ¿sí? Te puede dar el resultado en el corto plazo, pero desgasta la relación, ¿sí? Y más bien deteriora el sostenimiento en el largo plazo. Ojo, no estoy hablando a que no debemos hacer seguimiento a los colaboradores, estoy hablando de la forma en la cual interactúas. Entonces, entrar en empatía y sintonía en este espacio virtual es hoy mucho más importante. ¿Por qué? Porque me involucra primero a generar lo que llaman los psicólogos un rapport, ¿sí? Oye, tómate unos minutos antes de entrar a conversar sobre lo que tenemos que hacer es, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Qué novedades? ¿Cómo vas? Toma nota. Trata de conocer hasta el nombre de los hijos o de las hijas para que la próxima vez que converses con este colaborador le preguntes por nombre de tus hijos o de tus hijas. ¿Eso qué está haciendo? Está generando un vínculo, está generando una percepción positiva. Tomemos notas y trabajemos sobre qué venimos conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué novedades? Y yo les aseguro, porque me pasa a mí y les pasará a ustedes,
que en ese primer contacto las personas posiblemente no te lo cuenten, pero empezamos a interactuar mejor, resulta que, y aunque tú no lo sabes, alguien directo en su familia está con COVID. Y está él o ella viviendo toda una angustia y con toda la mente aquí de cómo hago para ayudarlo. Y posiblemente, como no hemos tenido la capacidad de generar esta confianza, esta relación, este vínculo, no te lo dice a ti. Y más bien está tratando de llevar a cabo el encargo que le estás pidiendo porque estás presionando demasiado y le estás generando más tensión y sabe que tiene que tomar una decisión entre que si no hace puede tener su riesgo, pero también tiene a la familia enferma y en lugar tú de ser un soporte, de ser un apoyo y ver, oye, ¿qué está sucediendo? Más bien, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo te aportamos? ¿Sí? Dale, sabes que no te preocupes. Esto tómate, dedícate hoy a ver este tema de tu familiar, esto lo veo con otra persona y después regreso. Yo te aseguro que este tipo de acciones son una inversión que en el largo plazo van a redituarte mejor. Entonces, tener claro que las emociones impactan en las acciones es fundamental. Y tener claro que como yo conduzco un equipo y que tengo una necesidad de influir y guiar en él, si no logro establecer esta capacidad de equilibrio emocional, conectar con mi gente, no voy a lograr el cumplimiento correcto del objetivo en el largo plazo. Emociones y acciones. Y cuando hablamos de emociones también hablamos muchas veces de los líderes. Decimos, los líderes son aquellas personas que saben generar el contexto emocional para que las cosas pasen, para que las cosas sucedan, ¿no? Se han escrito ríos de tinta acerca de qué es exactamente un líder. Sin embargo, esta es una de las, digamos, las definiciones que más me gustan porque habla de un líder que está atento a las emociones y que sabe que detrás de cada acción hay una emoción y no otra. Que cuando esa emoción está alineada con la acción, entonces el resultado es diferente. Y la forma en que tú te sientes con un líder no emocional es muy distinta a cuando tienes un líder emocional y que te sabe sacar lo mejor de ti, ¿no? Con un líder no emocional, tu motivación cae porque no hay una conexión. Cuando un líder emocional sabe en qué posición estás tú, sabe llevar al equipo, sabe conectar con el equipo, sabe en qué momentos estás como equipo e individual, porque la emoción es individual, sabe sacar lo mejor de ti. Y en ese momento que sacas lo mejor de ti, se crea un bienestar personal que se expande al resto del equipo y ese bienestar personal pues te lleva a dar más de ti. Y he visto auténticos líderes gestionando personas en el propio Departamento de Recursos Humanos. ¿Y por qué creo que son líderes? Porque gestionan muy bien las emociones de su gente que tienen a su cargo. ¿Y cómo lo hacen? Involucrándoles, haciéndoles entender lo importante que es su trabajo para el desarrollo de la compañía y haciéndoles también sentirse enormemente orgullosos de la empresa en la que trabajan. Entonces, ¿qué tenemos? Que si el individuo piensa, siente y actúa y la necesidad de equilibrar esas dimensiones para dar un impacto en la acción es fundamental. Hoy más que nunca tengo que prestarle atención a las emociones que están brotando por parte de mis colaboradores. Y esto no lo digo en broma, lo digo si cuando tenías una interacción física, tenías más información a través del lenguaje corporal, hoy a veces es más complejo porque no tienes la cámara prendida. Entonces tienes que tratar de entender lo que está sintiendo el otro a través del paralenguaje, que es la emocionalidad en la forma de hablar, en el tono de voz. Entonces, o tú también, ¿cómo te comunicas con tu equipo? No, yo apago mi cámara y simplemente les hablo. Oye, no estás enganchando, no estás conectando. Prende tu cámara, conversa, mira, haz contacto visual. Trata de entender qué está sucediendo al otro lado. Captura información, no solamente con tus oídos, sino con tus ojos, con tu mente y con tu corazón. Entiende lo que te están diciendo y qué hay detrás de eso que te están diciendo. ¿Por qué? Porque las emociones son gatilladores de acciones. Las emociones pueden llevar a cabo el soporte de una acción o pueden frenarla completamente. ¿Qué paraliza? La apatía, la inercia, el aislamiento, la seguridad, el miedo. Entonces, si tengo un jefe que me grita, si tengo un jefe que no me entiende, si tengo un jefe que me impone, pues en ese momento yo
me voy a desequilibrar, podré llevar a cabo la acción, pero tal vez el resultado que yo espere en esa acción no va a ser el mismo si es que esa acción no la hago yo con una motivación, la hago con un compromiso, la hago con una intención. Entonces, ¿qué moviliza? Las acciones positivas. Lo opuesto de la apatía, la indignación, el entusiasmo, la urgencia, la solidaridad, la confianza, la esperanza. Entonces, mi rol como conductor es siempre ir midiendo las emociones, siempre ir viendo y entendiendo, pero para eso tengo que conectar, para eso tengo que hacer empatía, para eso tengo que haber desarrollado y generado confianza. Y si aún no lo has hecho, te cuento que tienes la capacidad de iniciar un proceso. Tienes una capacidad de, ok, ya es el momento de que si antes no lo hacía, yo vivía solo en mi oficina encerrado, hoy ese método no te va a dar acción, no te va a dar resultado. Vas a tener que empezar a comunicarte más con tus colaboradores, vas a tener que empezar a interrelacionarte más, vas a tener que enganchar, hacer clic, si no las cosas no van a funcionar porque no vas a lograr darles el equilibrio necesario para que impacten el proceso de acción. Vas a tener que empezar a desarrollar tu inteligencia emocional, primero entendiendo tú cómo estás afrontando la situación y en función de ello ayudar a las personas a hacer, sentir y pensar en armonía, alinearlos. Entonces, hay un trabajo que se debe de hacer. Hay toda una suerte de labor que se debe realizar. Entonces, ya aterrizando un poco, vamos a las conclusiones y vamos a los tips fundamentales. Aprendiendo a conectar. ¿Qué debo hacer entonces para aprender a conectar? Primero y fundamental, siempre procurar tener ese balance racional y emocional del individuo. Y ese balance racional y emocional conlleva a ¿qué? Ayudarlo a que ese no conozco desaparezca, ese no quiero desaparezca y ese no puedo también desaparezca. ¿Cómo logro esto? Conectando. Desde el plano racional, pues empezar a establecer metas claras y un plan de acción claro. Darle información clara, concreta y concisa, entendiendo que somos distintos, procesamos distintos, entonces tengo que explicar correctamente si es necesario individualmente reforzarlo cuando queremos que las cosas se cumplan. Va a conllevar a que yo también establezca un plan de acción y una agenda de seguimiento. Déjalos y darles la libertad que empiecen a hacer. Suelta un poco la correa, pero estate ahí. Tu liderazgo tiene que ser más de un aspecto facilitador, de un aspecto de supervisor, un aspecto de ver cómo colaboramos. Porque tenemos que partir bajo la premisa de que ya ha habido todo un trabajo previo que has tú construido una relación con tu equipo. Si ese trabajo previo no se ha hecho, pues bueno, empieza a hacerlo. Empieza a construir esa relación con tu equipo, ¿sí? Empieza a comunicarte, empieza a entender, a conectar. Por el lado del impacto emocional, pues esto es algo que llamamos empatía. Empieza a preocuparte en cada uno de los miembros de tu equipo qué está haciendo, qué piensa, qué siente, qué oye, qué ve, qué ocurre a su alrededor. ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo es tu escucha? ¿No? Tu escucha activa. Escucha antes de ser escuchado, pero escucha las emociones, escucha lo que te dicen y lo que te quieren decir. ¿Cómo ayudamos a equilibrar? ¿Cómo ayudamos a reducir ese miedo? ¿Cómo ayudamos a reducir esa capacidad de no acción? Entonces hay que estar más cerca, hay que estar en sintonía, hay que tratar de ser empático, hay que hacer apertura, hay que ser humilde. Tómate un tiempo antes de iniciar la reunión. Es trabajo, sí, pero más que trabajo es que tú y yo tenemos un vínculo. El trabajo es producto de este vínculo, el cumplimiento del objetivo es producto y resultado de este vínculo. Pero primero, más allá de todo, existe una relación entre tú y yo. Porque el liderazgo también conlleva a cuidar a tu gente, preocuparte por tu equipo. Pero si vas a estar basándote únicamente en una de esas tres dimensiones, simplemente resultados y te olvidas del ambiente y el desarrollo, pues vas a desbalancearlos. Construye confianza. Una buena palabra de motivación, una palabra de agradecimiento. Simplemente cómo estás, cómo vas. Preocúpate del plano racional en ver si esa persona que está haciendo el trabajo remoto tiene los recursos necesarios para hacerlo. Le hemos dado como organización una máquina que pueda servir para sus labores. Hemos tratado de replicar de la mejor manera las herramientas que tenía en el espacio físico, en este espacio virtual. ¿Sí?
las cosas no van a cumplir. Y claro, uno dice, pues no es mi problema, eso tendrá que verlo él. Bueno, te digo que sí es tu problema, porque es parte de tu labor de líder. Es parte de tu responsabilidad del manejo, del cumplimiento del propósito del equipo. Siguiente punto. ¿Tu rol cuál va a ser? Pues en esta permanente interacción, ¿sí? Estar observando, interpretando e interviniendo lo que ocurre en los miembros de tu equipo. Desde sus emociones, desde sus acciones, desde lo que te dicen, lo que te quieren decir, para poder hacer los ajustes necesarios en ese seguimiento, en ese plan de acción. Estar siempre pendiente de interesarte en la gente, comprender a la gente para influir en la gente. Entender que son 3 las dimensiones sobre las cuales siempre debo trabajar: resultados, desarrollo y ambiente. ¿Para qué? Para que esta capacidad de conexión que estás buscando se dé. Porque si veníamos diciendo que las resistencias se dan por ese equilibrio, en la medida que la persona no conoce, no quiere o no puede, si yo logro trabajar e influir en estas dimensiones, lograré que sepa, que tenga los conocimientos, que sepa hacer, que desarrolle las habilidades, que pueda hacer, que tenga la capacidad de gestionar y desarrollar y que quiera hacer, que habla de la motivación. Entonces, ayudaré al individuo a tener la ruptura de la resistencia racional, ayudaré al individuo a tener la ruptura de la resistencia del plano emocional, y más bien propiciar la acción a través del plano conductual. Entonces, a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? Conectar con empatía, con sintonía, ¿sí? Con una palabra siempre. Escucha antes de ser escuchado. Trata de saber qué está ocurriendo. Genera planes de acción, genera acciones de seguimiento. Estate ahí para cuando te necesiten. Empieza a construir confianza, y la confianza es bidireccional. No es solamente que ellos confíen en ti, es que tú también confíes en ellos. Respeta sus horarios de trabajo, verifica que tengan los recursos, ¿sí? Y sobre todo, procura siempre generar este trabajo permanente desde tu rol con mucha actitud y fortalecer tu capacidad de autoridad. Con este video voy cerrando. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que la CLH no sean importantes. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. Yo no tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Nadie elige a sus amigos por currículum. Los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami es fantástica. Hombre, pues cuéntanos. 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser, por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. Entonces, actitud, la cantidad disponible que tiene un individuo para llevar a cabo una acción. ¿Qué acción tienes que llevar tú? Empezar a conectar con tu gente. Empezar a establecer desde el plano racional y emocional
todos esos elementos necesarios para poder impactar. Y acuérdate de algo muy simple. ¿Cómo puedo influir? A través de mis palabras y a través de mis acciones. Si empezamos siempre a entender que no somos distintos, que necesitamos diferentes formas, que necesitamos diferentes capacidades de gestión, que necesitamos construir, entablar, relacionar, desarrollar, pues recién vamos a ir generando este impacto en el mediano y largo plazo a través del cumplimiento de los objetivos y los propósitos que nos planteemos como equipo. Entonces, dicho esto, ¿cómo gestionar y liderar equipos remotos a partir del día de hoy? Pues con la actitud que conlleve a que quieras tú realizar acciones necesarias para impactar e influir en los miembros de tu equipo o de tu organización. Muchas gracias. Juan Pablo, te cedo el control para las preguntas. Claro que sí, muchas gracias Alejandro, muchas gracias por la espectacular conferencia. Tenemos allí algunas preguntas, es más, y se ha formado un modo de casuística también porque los temas traen mucho a esto, ¿no? Entonces, te comento aquí algunas preguntas y algunos casos que han escrito, ¿no? En primer lugar, ¿cómo motivar a tu equipo a ser más proactivo, ¿no? Vemos ahí un poco, quizás en algunos casos, en algunos equipos, pues falta esa proactividad para las actividades programadas. Entonces, si ya está programado algo, ¿cómo hacer para que mi equipo pueda ser más proactivo? Ok, yo creo que el tema aquí, como te decía, las resistencias que están alineadas directamente a la acción nacen por estos tres conceptos, ¿no? No conozco, no quiero o no puedo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es definir cuál es el propósito colectivo. Y una gran manera de poder definir el propósito colectivo es hacer entender a la gente el para qué, no el por qué. No confundamos, ¿ah? Cuando tú te preguntas el para qué, es mucho más potente que el preguntarte el por qué. Porque el por qué te va a jalar a información preseteada en tu cerebro y en tus paradigmas. El para qué te genera una apertura mejor. Entonces, primero, si tenemos claro el para qué y ese para qué, también tenemos claro cómo va a redituar en nosotros desde el aspecto del resultado del cumplimiento del objetivo en algún beneficio, yo te aseguro que empezamos a generar un compromiso y empezamos a generar un entendimiento para poder participar. Entonces empezamos a motivar desde ese lado, ¿no? Ese es parte del punto. Entonces generar la proactividad conlleva primero a definir objetivos claros, conlleva a motivar de manera correcta, conlleva a establecer el propósito común o propósito colectivo correctamente difundido y conlleva también a transmitir cuál es el beneficio en el cumplimiento y el desarrollo de la acción. Eso no significa que dentro del proceso de seguimiento de las acciones, si no se está cumpliendo con lo programado y lo comprometido, no tenga yo la capacidad de dar un feedback o no tenga yo la capacidad de hacer un ajuste, ¿ok? Entendiendo siempre que el feedback se da a la acción, no al individuo. Eso es importante, ¿no? Situación, contexto, resultado, ¿no? O impacto. El feedback se da a la acción, no al individuo. Entonces, si trabajamos bajo una metodología de esa manera y vamos a ir poco a poco desarrollando una agenda común y un conjunto de acciones claramente aceptadas entre los miembros del equipo, pues vamos a ir logrando las metas, ¿no? Gracias. Aparte también nos escribió Junior Castro, donde nos ha comentado un poco también lo que él hace dentro de su institución o empresa donde labora, ¿no? Y básicamente lo que hace es poder... con este tema del trabajo remoto, se reúne con compañeros, nos comenta Junior, y hablan de la experiencia de trabajar de manera remota, de los problemas también inclusive personales, ¿no? Entonces, su pregunta es, esa práctica, ¿no? Debe ser como que algo continuo, periódico, para poder manejarlo siempre en todos los equipos. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo te digo claramente que nunca existe una panacea y nunca existe un modelo común. ¿Por qué? Porque las personas somos distintos y los equipos, como son un grupo de personas, van a tener culturas distintas. Si esto te está dando resultado con el equipo, sigue haciéndolo. Todo lo que te dé resultado, utilízalo como una buena práctica. Lo puedo utilizar como un insumo, un equipo posterior, inténtalo, pero a lo mejor vas a tener que reajustarlo, ¿sí? Pero siempre en la capacidad de poder tú establecer vínculos y relaciones desde el yo, fortalece mucho más el nosotros.
Y eso es clarísimo. O sea, el ser humano de por sí es gregario. El ser humano siempre ha querido pertenecer. O sea, de hecho está toda la historia de evolución. Entonces, aquí cuando hablamos de yo te cuento un poco de mí, es porque estoy confiando en ti. Y si tú me cuentas un poco de ti, es porque tú estás confiando en mí. Entonces vamos fortaleciendo nuestro vínculo. Y eso es lo que se empieza a crear como la mística, el espíritu de cuerpo, el entendimiento común. Utilízalo, si te está dando resultados, fortalécelo, manténlo, y si te toca otro equipo, ¿sí? Inténtalo, pero si ves que no resulta, pues anda probando, porque no es una receta única, se va siempre cambiando y se va siempre ajustando en función de las personas que forman parte del grupo. Alejandro, tenemos otra consulta de Carlos Loyola, me pareció muy importantísima este caso que muestra. Pregunta, ¿se pierde liderazgo al admitir una carencia que el grupo sí posee? Me parece muy raro. O es una carencia que el grupo posee, ¿no? Es algo que el grupo está poseyendo. Sobre todo cuando se trabaja con operarios, menciona, ¿no? En el caso ya puntual de Carlos, ¿no? ¿Se pierde el liderazgo admitir una carencia? Depende cómo lo enfoques. O sea, a ver, sí puede haber una... Yo podría decirte más bien, mira, no, fortalezco mi humildad y más bien pongo a mi disposición mi capacidad de aprender para desarrollarla. Eso podría ser un punto de vista. Como también podría ser el otro punto de vista, no, mira, me estoy desnudando y claro, yo no puedo dar aquello que no conozco y esto me genera un impacto negativo. Yo creo que yo no puedo generalizar si es sí o si es no. Tendría que ver la contextualización. Pero en todo caso, mira, dentro de la teoría del desarrollo humano, una persona que tiene la capacidad de poder reconocer que tiene una deficiencia, pero que a su vez demuestra que tiene una voluntad para poder superarla, y si encima, siendo conductor del grupo, asocia al equipo para que lo ayude a fortalecerlo, creo que lo engrandece más que disminuirlo. Y esto sucede a muchas personas en muchas empresas, ¿no? ¿Cómo lidiar, dice, con colaboradores o cómo gestionar esa relación y una mejor comunicación cuando las personas ya son de mayor edad, ¿no? No dice la edad exacta, pero dice con más experiencia que uno mismo, ¿no? Esto es algo que pasa muy comúnmente. Lo que está sucediendo ahora es un fenómeno muy interesante que es la famosa convivencia de las diferentes generaciones en los entornos laborales. Y hoy las generaciones vienen mucho más marcadas por el mismo desarrollo de la tecnología y las formas de hacer hemos cambiado drásticamente en estas generaciones. Pues aquí el tema conmigo sería, si tengo que comunicarme con una persona que no es de mi generación, trato de encontrar una interfase común, trato de poder transmitir la información basado en un mapa de referencia que mi interlocutor entienda, ¿correcto? No necesariamente que yo entienda, ¿sí? Que únicamente yo entienda. Entonces, cuando te hablo de interesarse en la gente y conocer su sistema de referencia, a eso me refiero. Si alguna persona de mayor edad tiene, o sea, y lo vemos ahora, yo lo he vivido, por ejemplo, con mi madre, que ella tiene a su disposición la plataforma virtual, pero no le gusta hacer uso de la plataforma virtual porque prefiere hacer sus maneras a lo que ella está acostumbrada, es porque esa es la reacción natural del individuo. Pero cuando empezamos a enseñarle, a capacitarle, a romper esa barrera de resistencia, posiblemente por el que no conozco, es nuevo para mí, nunca lo he utilizado, pues hoy mi mamá ya la ves tú en sus conferencias de Zoom con todas sus amigas, la ves pasando su data por los medios, los smartphones, etc. Y mi madre es una persona próxima ya a los 90 años. Entonces, al principio ella decía, no, yo no me quiero meter en eso. Y si tú te das cuenta, siempre el que no me quiero meter en eso es porque o no lo conozco o porque me genera alguna sensación. Entonces, si logramos romper ese no lo conozco, logramos hacer el acercamiento y logramos acompañar al individuo en el proceso del desafío adaptativo, se va generando avances. Entonces, mi recomendación, no sabes cómo comunicarte, conoce un poco más a esa persona. Trata de entender qué hay detrás de su pensamiento. Trata de entender el por qué existe esta suerte de no estamos conectando. Entonces, en el medio vas a poder empezar a generar nuevos elementos sobre información que él conozca o ella conozca y tú conozcas y así puedas generar ese punto de encuentro. Muchas gracias. Eso fue una pregunta de Alex Garay. Y acá tenemos una pregunta también que nos escriben por el chat
de Marco Antonio Rivera, ¿no? Cómo inducir al equipo, ¿ok? Y esto tú lo has mencionado, Alejandro, en la exposición, y esto muy constantemente sucede. ¿Cómo hago para que mi equipo prenda sus cámaras, ¿no? Para generar ese vínculo, ese contacto, ¿no? Nos estamos viendo, pero de alguna manera seguramente, como pasa en muchos equipos, ya no están prendiendo las cámaras, es como que se formó esa costumbre. Entonces, ahora, ¿cómo hago? Ya pasaron varios meses, ¿cómo hago para que podamos establecer nuevamente esa conexión, ese contacto, ¿no? Sin caer tan como que un jefe muy pesado, sino, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para... A ver, lo primero que yo plantearía es que generen esa primera reunión no en un ambiente de trabajo laboral, sino que, oye, juntémonos, programemos una hora, porque muchas veces el problema se da porque las reuniones no son programadas y como tú estás en tu ámbito familiar, bueno, pues estás en tus ropas, en tus fachas de casa, vamos a llamarlos así, o porque nos gusta estar, no sé, pues medios producidos, etcétera, etcétera. Entonces, establece una fecha de una agenda. Primer punto. En esa reunión, avance y di que, oye, quiero tener un espacio para conversar con ustedes y vamos a tener las cámaras prendidas. Entonces, empecemos a sembrar la costumbre y empecemos a ver en el momento de ese ejercicio cómo nos va, ¿sí? Entonces, procura que tus reuniones no sean mucha gente para que tampoco haya demasiado miedo de prender las cámaras. Y cuando quieras hablar con alguien, sé tú el que genere el ejemplo, o sea, sé tú el que prende la cámara y llame, como que te diga, Juan Pablo, prende tu cámara, conversemos. Y yo te estoy hablando a ti, no le estoy hablando a una máquina, le estoy hablando a Juan Pablo. Entonces, al empezar a generar esta suerte de conducta, vamos a ir rompiendo y generando este efecto, digamos, de cambio. La tendencia va a ser a que termino de hablar y apago la cámara, ¿correcto? Entonces, ahí está tu rol. Y es, oye, no, o por lo menos, si no vamos a poder mantener toda la reunión con la cámara prendida, tengamos espacios en los cuales nos comprometamos a prender la cámara, por lo menos al inicio y por lo menos al final, en el cual nos podamos hablar, nos podamos conversar. Y también generemos espacios paralelos donde podamos tener la cámara prendida y no necesariamente hablar de trabajo para poder fortalecer la relación. Gracias, Alejandro. Tenemos muchas preguntas más. Quiero pasar con preguntas de Carlos, Alexander, Liliana, que nos están escribiendo de muchas personas más. Pero antes, por favor, Alejandro, si me puedes ayudar para poder comentarles un poquito, en muy breves minutos, antes de continuar con las preguntas acerca del MBA, quien organiza esta conferencia magistral. Sí, claro que sí. Adelante, Juan Pablo. En muy breves minutos, acá para comentarles acerca del MBA de SAN. El MBA de SAN es número 1 en Perú y en los rankings de América Economía está en top 5 y en el ranking del QS World University Rankings está en el número 3, ¿no? Es top 5 y top 3 de la región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un poco para dar el contexto de la escuela de negocios que está brindando esta conferencia y y del MBA quien organiza esta conferencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué beneficios va a tener una persona que estudia el MBA en ESAN. En primer lugar, vas a participar de 2 International Weeks. Está sucediendo actualmente digamos, de manera virtual, estas International Weeks con profesores. Más de 30 profesores del extranjero están dictando cursos a nuestros alumnos del MBA, sea del MBA del tiempo parcial, tiempo completo o weekends en Lima, o sea de el tiempo parcial, ya sea en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, en Huancayo y en varias ciudades más. A todos esos alumnos están dictándose cursos que ellos mismos escogen, es más. Entonces hay esas alternativas, ¿no? Además, también van a poder hacer stage internacionales, 5 por edición, vas a escoger tú mismo, y ya de manera opcional, todo alumno de el MBA de SAN tiene esas opciones que están en el recuadro de hacer un study trip, un certificado internacional, convenio de intercambios o hasta 11 doble grados de manera opcional. Ya eso depende de cada quien desea hacerlo cuando está estudiando. En la siguiente diapositiva vamos a ver que aparte de tu grado, ese grado a nombre de la nación que vas a obtener luego de concluir tu MBA, donde va a decir tu nombre y es Magíster en Administración, ¿ok? Aparte de ese grado a nombre de la nación, vas a obtener otro diploma más, otro certificado más, que es de la especialización que tú escojas. Esto es único,
¿no? Esta es la única escuela de negocios que tiene esta especialización. Y puedes elegir entre las especializaciones que tenemos. Acá están las 7 más demandadas. Dirección general, finanzas corporativas, evaluación formulación y evaluación de proyectos de inversión. Dirección comercial, dirección avanzada de proyectos, transformación digital, que es súper demandada, y innovación y emprendimiento, ¿no? Estas son las 7 más demandadas. Hay varias más que también puedes escoger. Y esto es parte de la malla curricular del MBA. Y en la otra diapositiva vamos a ver, también tienes beneficios adicionales de poder emprender o intraemprender, ¿no? Dentro de tu empresa puedes hacer un emprendimiento. En la empresa donde laboras también, ¿no? Eso es un intraemprendimiento. Puedes emprender o intraemprender en tu empresa. Y tienes apoyo de esas instituciones internas de SAN. Innovesan, tienes el Fab Lab, Coesan, CEPIC para el registro de marcas y patentes, el CDE, que es el Centro de Desarrollo Emprendedor, y lo que buscamos es eso, ¿no? Inspirar, crear, empoderar, promover. En las últimas diapositivas, ya que estamos viendo, ¿sí? En la siguiente, bueno, ya tenemos más de 7 años de experiencia en educación a distancia. Eso quiero así pasarlo rápido porque básicamente ya, eso mencionándolo con respecto al tema actual, a la coyuntura actual, pues, ¿no? Y ya, ok, cerramos con cómo postular al MBA. En la siguiente diapositiva van a aparecer los requisitos. ¿Cómo postular al MBA de SAN? Número 1, inscribirte, ¿de acuerdo? Inscribirte con tu CV, puedes tomar contacto con la asesora, ya sea que estés en las diferentes ciudades de Perú o en el extranjero. Hemos visto ahí también personas que se conectan desde el extranjero. Puedes acceder contactándote con las asesoras. Te voy a pasar los contactos de ellas en las siguientes diapositivas. Tienes beneficios exclusivos, corporativos, por pago al contado, si perteneces a un colegio profesional. Tenemos la asistencia, así que de todas maneras, sí, por ahí me están preguntando, Vandalia, también te vamos a contactar, pero de todas maneras, si quieres de alguna manera un contacto tú mismo puedes escribirnos también. Hay opciones de financiamiento. Para esta hay un examen de admisión o un proceso de admisión, ¿no? Donde tú vas a hacer un ensayo de 500 palabras, te van a preguntar, ok, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Ok, entonces ya tienes tu grado de magíster en administración, el MBA. Ok, entonces en 5 años, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿En qué empresa estás? ¿De qué te encargas? ¿Cuáles son tus funciones? ¿No? ¿Emprendiste o no emprendiste? Ya cada uno va escribiendo según lo que va proyectándose. Y para este proceso de admisión preparamos de manera gratuita. Hay talleres de preparación online gratuitos los martes, miércoles y jueves. Hoy día es miércoles, así que hoy a las 7 de la noche hay un taller de preparación. Entonces, vamos a hacer un simulacro. Entonces, asiste al taller. ¿Cómo puedes asistir? Les voy a pedir por favor a alguna de las asesoras que ahí escriban en el chat el link donde pueden acceder a la ficha online, por favor, para que se puedan registrar. Son 5 datos que llenas, ¿de acuerdo? Son 5 datos nada más que llenas para que te genere un usuario y un password. Con ese usuario y password, lo que vas a hacer es más adelante ya, de aquí a unos días más, con tranquilidad vas completando la ficha, pero ya tienes el acceso. Y con eso puedes solicitar el link a la asesora, que te voy a pasar el contacto, para que puedas participar en el taller de hoy o mañana también, a las 7 de la noche. ¿Sí? Que es la preparación para los exámenes. Y como te dije, es gratuito. ¿De acuerdo? Muy bien, y todo eso es parte de una evaluación integral. Y aquí están los próximos inicios, fíjate. Quien desea hacer el tiempo completo, 14 meses de estudio, acá uno deja de elaborar porque se dedica totalmente a los estudios, al MBA, empieza el 15 de abril, el tiempo parcial que se dicta en las clases miércoles y sábados, el 6 de mayo, o la modalidad weekends, que se dicta las clases sábados y domingos cada 15 días, el 2 de julio, o si estás en Arequipa, empieza el 3 de julio, en Cusco el 11 de septiembre, en Trujillo el 11 de septiembre también, en Piura el 18 de septiembre, en Huancayo el 23 de octubre. Tienes todas esas alternativas. Ahí Marisa Padilla ha compartido el link, ¿sí? Para que puedan generar su usuario y password. Y en la última diapositiva, acá te voy a mostrar los contactos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, tómale un pantallazo a esta de aquí, ahí tienen los contactos, ya sea Arequipa, Lima, Talara, Chiclayo, Piura, Trujillo, Cusco, Huancayo.
¿de acuerdo? Y para que puedas escribirnos a los WhatsApps. Hay algunas preguntas. Dicen, no es para... sí, exacto, ahí está respondiendo Elika. Para postular no es necesario el dominio del segundo idioma. Sin embargo, para graduarte sí, ¿de acuerdo? Pero, ojo, digo esto, ESAM brinda al inicio un examen para que puedas identificar tu nivel del segundo idioma, en este caso inglés, ¿ok? Así que puedes tomarlo, es gratuito, es opcional, puedes tomarlo, ¿sí? Y bueno, y si logras el nivel necesario, listo, o sea, ya está, cumpliste con el requisito y ya cumpliste un requisito más para graduarte. Muy bien. Hay opciones, Gabriela, en el tiempo completo hay unas opciones de becas parciales, y en las otras modalidades hay beneficios económicos por matrícula anticipada, ¿de acuerdo? Hay ciertas fechas determinadas dependiendo de cada modalidad, y hay otras, ¿no? Si la empresa donde trabajas tiene convenio con ESAM, también hay beneficios, colegiatura, también hay beneficios, y hay una serie de beneficios, pago también, matrícula con pago al contado, también hay beneficios. Entonces, yo les sugiero que puedan contactar en la diapositiva anterior estaba el contacto, por favor ayúdame Alejandro, el contacto de las asesoras, eso, antes de pasar a la siguiente diapositiva para que le tomen un print screen y puedan saber con quién contactarse. Y la siguiente diapositiva, Alejandro, lo voy a mostrar después de las preguntas, ¿de acuerdo? Sí, he estado dándole un vistazo a las preguntas y es importante hacer la acotación que todo el material está colgado como parte en el Facebook, como MBA de SAM. Puedes volver a escuchar la charla si deseas y ahí vas a poder también hacer el seguimiento del mismo. Así que esto también es una opción para poder seguir trabajando y recordando lo que se ha expuesto hoy. Vamos con un par de preguntas ya como para cerrar la reunión, Juan Pablo. Alejandro, tengo esta pregunta de Liliana, me parece súper interesante, y son como casitos, pero creo que esos casitos no solamente es de la persona que pregunta, sino creo que a todos nos ha pasado en algún momento o nos está pasando, fíjate, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un gerente, ¿de acuerdo?, donde no se acerca mucho al equipo, ¿sí? Y yo como jefe tengo ese mayor acercamiento con el equipo. Y después de eso, pues, se nos trata a nosotros como un clan, ¿no? Y nos dicen que no dejábamos ingresar a nadie fuera de ese grupo, ¿no? También nos indica la participante que le indicó al gerente que habló con el equipo, y en todo caso sería bienvenido esta persona. ¿Cómo podría influir en él sin generar un conflicto? ¿Cómo poder manejar esta situación en la cual tengo un gerente, no se acerca mucho al equipo, yo me acerco, también alrededor hay una serie digamos, adjetivos con respecto al equipo, ¿ok? ¿Cómo influenciar en las personas en general, no? No solamente también creo que en el mismo gerente, ¿no? A ver, sí entiendo. Este es un típico caso cuando tienes un superior jerárquico abdicante y tiene más bien un inferior subordinado que es delegante. O sea, tienes un jefe que conecta muy bien con el grupo, pero tienes un gerente que se le ve demasiado lejos, demasiado, digamos, alejado del grupo. Y más bien la percepción del gerente, según lo que me cuentas, es de que nosotros tenemos una argollita y que no hay un tema para entrar. Bueno, ahí está haciendo bien Liliana en invitar y está haciendo muy bien Liliana en incorporar al gerente. Tiene que trabajar con el gerente porque si no lo que va a ocurrir en un mediano plazo es que el jefe va a terminar sustituyendo al gerente y de hecho a lo mejor en el rol operativo ocurre que la gente va más a preguntarle al jefe en lugar de preguntar al gerente porque el jefe resuelve y el gerente no. Entonces, salvo que la empresa sea una empresa familiar y que el gerente que está ahí está porque tiene algún tipo de núcleo familiar en común, pues en un mediano plazo es posible que se empiece a dar cuenta en este escenario que las capacidades que está desarrollando no son las mejores para impactar en el equipo. Entonces, hace bien el jefe en incluirlo porque es parte del proceso. Ahora habría que entender si el jefe no se acerca porque es tímido, o el jefe no se acerca porque no quiere, o el jefe no se acerca porque no es su estilo. Entonces, también nace un poco de
de aprovechar en ese proceso de feedback, de ida y vuelta, en el cual el gerente conversa con el jefe, que el jefe también converse con el gerente y le haga ver cuál es la perspectiva de los subordinados y la expectativa que se tiene de él o de ella para que pueda formar parte del grupo. Es todo un proceso, digamos, de adecuación y de soporte. Te digo sinceramente, es una pregunta bien larga de resolver, no para una conferencia como tal, por lo tal tendría que darte esta suerte simplemente de apuntes básicos para poder avanzarlo, ¿no? Yo lo que recomendaría es vengan a ESAM para resolver esa suerte de situaciones, no únicamente específicas del jefe, sino en general en otras de las áreas que manejamos en la maestría, no solamente gestión humana, sino operaciones, finanzas, marketing, tecnología de la información. Y de hecho, la formación que vas a recibir en esta escuela, de la cual yo soy orgullosamente egresado también, te da las herramientas necesarias para afrontar no solamente los retos del hoy, sino hay que empezar a generar tu visión de ser una mejor persona con impacto a ser un mejor profesional. Alejandro, fíjate, ese mismo caso ya lo estoy viendo de manera repetida en varias preguntas, ¿no? Y creo... Vamos a tener que hacer un taller específico de cómo convencer a mi jefe que tiene que estar más cerca. Ya me han dado una oportunidad de Arturo. ¿No? Alejandro, pero veo en tu respuesta que básicamente también es poder identificar ese por qué, ¿no? ¿Por qué sí, claro. esta otra persona no está acercándose? O por qué a veces son percepciones, por eso puse en el video si prejuzgamos antes de realmente conocer a la persona. A lo mejor no es que el jefe no quiere, a lo mejor que el jefe es demasiado tímido, no le han dado la apertura, entonces hay que ayudarlo a que se incorpore, ¿no? No prejuzguemos, por eso tratemos y está haciendo muy bien, como dijiste hace un momento, si Liliana está asumiendo este rol y lo está invitando, que lo involucre, que lo haga sentir parte de, y que el grupo tenga claro que el por qué existe ahí, porque si él está en este rol y lo está ejecutando no desde un plano únicamente de jefe o de gerente, sino de líder, las cosas van a empezar a fluir. Entonces él va a tener que entender que ese enganche racional y emocional es importante y eso se le tiene que enseñar. Entonces empecemos a fomentar esos espacios. Y eso suele ocurrir mucho con la población mayor. La población mayor tiene un estilo muy marcado de forma de gerenciar porque así lo aprendieron, pero no necesariamente está adecuado a las situaciones del hoy. Alejandro, y para cerrar, porque otra de lo que sí se repite mucho es la palabra motivación. Entonces, te hago esa pregunta. La pastillita de cómo hacer, digamos así, de manera resumida, porque ya cada caso va a ser complicado mencionarlo, pero cómo hacer para que tu equipo se mantenga motivado o que vuelva a tener la misma motivación, en el caso, por ejemplo, que menciona Ronald, que tenía antes. ¿Cómo hacer para que yo, en todo caso, como jefe del equipo, motivarlos a ellos? A ver, aquí hay dos variables, no solamente es el jefe, o sea, el trabajo de motivación se tiene que dar, si bien por el que conduce el equipo, que es el líder, también por la organización que sostiene todo el proceso. Eso es importante tenerlo claro, ¿ok? Yo siempre hago esa metáfora, quienes han sido mis alumnos deben haber escuchado que yo hablo del jardinero y la tierra, siempre las dos cosas, es importante. Yo no voy a poder pensar que puedo sembrar y germinar si no tengo una tierra buena y no tengo un buen jardinero. El matrimonio tiene que ser perfecto. Entonces, la motivación parte bajo la premisa de que el individuo no hará nada si no siente que eso que hace le genera o le reditúa un beneficio, o tampoco hará nada si no siente que eso que hace le genera un impacto a alguien que le interese. Así de simple es. Entonces, lo que tenemos que transmitir correctamente es cuál es el propósito, por qué hacemos esto. Y mientras que las personas tengan claro el por qué hacemos esto y cómo esto le va a impactar, y ese estímulo es lo suficientemente poderoso para interesarle, va a haber motivación. Pero si no hay motivación es porque o las cosas no están generando un retorno en función de la percepción de esfuerzos, no están generando un retorno en la función de la percepción de trato, no están generando un retorno en función de la percepción de, llamemos clima, satisfacción laboral, remuneraciones, infraestructura, comunicación. Son muchas variables las que pueden en una organización impactar directamente en la motivación. Entonces, desde el punto de vista únicamente del líder, mantener la motivación conlleva en fomentar esta capacidad de conexión permanente con tu equipo, entender a tu equipo, comprender a tu equipo, generarle valor. Entonces, lo que te diría a ti, trata de encontrar y trata de fomentar que exista lo que tú haces desde tu rol de líder y desde el rol de la organización. Si no existe ese equilibrio, el impacto va a ser nulo. Pero si existe el equilibrio y existe desde la organización
las variables necesarias para fomentar esos aspectos que hemos venido conversando y que te estén dando por lo menos la capacidad de trabajo, como líder que eres, empieza a construir el interés individual, el beneficio individual, la conexión, la conversación y la relación individual que te permita sumar y potenciar la colectividad que esperas como grupo o como equipo. Esa sería mi recomendación. Bien, Alejandro, muchas gracias. Hemos procurado barrer con todas las preguntas y los casos, que hay muchos casos puntuales para este tema. Invitamos a todos los participantes a la siguiente conferencia magistral. Acá está el código QR en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Es el día... sí, perdón, la conferencia informativa es el día 9 de febrero, ¿no? Ahí para que le puedan tomar foto al código QR y puedan acceder también a la inscripción en la conferencia informativa del MBA, que estaremos con el director de la maestría y con varias personalidades más, y para que les cuenten todos los beneficios. Te agradecemos mucho, Alejandro, por esta conferencia, por nutrirnos un poco más y poder conocer un poco más de cómo manejar esta situación ahora que estamos trabajando de manera remota, ¿no? La situación ha cambiado. Te agradecemos a ti y agradecemos mucho al MBA de ESAM por la organización de esta conferencia. Me despido, agradezco el espacio que me dan y los invito nuevamente a quienes nos han acompañado en esta conferencia que se acerquen a nosotros, que busquen información y que hoy que tenemos la capacidad de poder aprovechar los tiempos y a través de estas herramientas tecnológicas para capacitarnos, pues esta es una buena alternativa, y sobre todo siendo la escuela de negocios top en el Perú y rankeada entre las 10 mejores de Latinoamérica. Así que espero conocerlos a muchos de los que están hoy aquí conectados en un futuro ya como parte de la comunidad de la escuela. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todo el equipo de soporte que ha permitido que podamos llevar a cabo esta conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Que gocen de buena salud. Buenas tardes. Chao, chao.